Mi nombre es Rommel Jonathan Durán Castellanos, soy abogado defensor de derechos humanos, soy miembro del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos ya hace aproximadamente 7 años. También soy docente universitario de la Universidad Industrial de Santander, ubicada en el departamento de Santander. Dicto la cátedra de Derechos Humanos precisamente a estudiantes de Derecho de último semestre. También soy docente investigador de la misma universidad. Igualmente pues soy voluntario, ¿no?, del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. ¿Cuántos estáis aquí que trabajáis ad hoc? Pues nosotros desde la seccional Santander del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, nuestro equipo de trabajo principalmente consta de alrededor de 7 personas, de los cuales 6 son abogados y una persona es psicólogo. Todos trabajamos ad honorem o de manera gratuita o honorífica, dado que no recibimos ningún ingreso de la cooperación internacional. Lo hacemos precisamente en el marco de buscar un mejoramiento en las luchas sociales, en reivindicar los derechos de los sindicatos, de los estudiantes y de los campesinos principalmente, ¿no?, porque son comunidades que acompañamos, y el posicionamiento del trabajo con las víctimas. El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, evidentemente en el propio nombre se indica cuál es realmente el grupo principal de vuestro trabajo, que son los presos políticos. ¿Es el único o tenéis otros campos de actuación? No, pues el comité, como su nombre muy bien lo dice, la principal labor, digamos, del trabajo del Comité de Solidaridad es la defensa de presos políticos, en este caso obviamente campesinos, estudiantes, sindicalistas y hasta los mismos defensores de derechos humanos que son judicializados por el Estado colombiano. Hacemos la defensa penal de ellos precisamente. De otra parte, el comité no solamente abarca defensas políticas, sino también protección y, digámoslo así, litigio estratégico en representación de víctimas de crímenes de Estado. Desde los crímenes precisamente que el Estado, bajo una política de Estado, persigue, tiene una finalidad de hacer un daño a la población civil, razón por la cual acompañamos estas víctimas. Ejemplo de ello, por ejemplo, sería la representación de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, o de lo que se ha denominado en Colombia los mal llamados falsos positivos. Son un gran número de víctimas que representamos nosotros en el nororiente de Colombia, que es donde está ubicada nuestra seccional. Igualmente estamos acompañando a víctimas de desapariciones forzadas, de asesinatos selectivos, víctimas que han sido despojadas de sus tierras, es decir, acompañamos también comunidades que han sido despojadas de su territorio, en este caso por palmeros, por las mismas multinacionales que han venido pues desplazando. Tenemos varios casos en el Cesar, también para norte de Santander, igualmente también, por ejemplo, por el tema de los ganaderos. Ahí hemos tenido casos donde la fuerza pública se ha visto vinculada al despojo de tierras, lo cual también impide mucho, más allá de que haya una verdadera restitución en el marco de lo que hoy en día el gobierno plantea como restitución de tierras, ¿no? Entonces no solamente es la defensa de presos políticos, sino también el acompañamiento de comunidades, defensa del territorio, digámoslo así, entendida como el acompañamiento a procesos en restitución de tierras o defensa del territorio, y representación de víctimas de crímenes de Estado. ¿Qué son los llamados falsos positivos? Los falsos positivos pues es el nombre común que le dieron digamos, a ese tipo de delitos en Colombia, que es un crimen internacional que se llama ejecución extrajudicial, así lo ha determinado Naciones Unidas. La ejecución extrajudicial o el falso positivo en Colombia es, como lo decía Alfredo Molano, sociólogo e investigador en Colombia, es el asesinato de campesinos o civiles que son luego uniformados por la fuerza pública y presentados como guerrilleros supuestamente dados de baja en combate, cuando son realmente civiles, en este caso campesinos, o en otro caso, por ejemplo, la población que está excluida por el modelo económico colombiano, como por ejemplo los habitantes de la calle, que serían jóvenes consumidores, que están en estado de abandono por el Estado, y que de pronto pues el Estado pensó que nadie los iba a reclamar, nadie iba a preguntar por ellos, pero aparecieron sus familiares pidiendo verdad y justicia. Pues el falso positivo lo que enmascara es eso, es cómo asesinan a un civil y lo presentan como guerrillero dado de baja en combate en el marco de un conflicto que no se dio, digamos, esa baja nunca fue en el marco de un conflicto. Ahí, vosotros manejáis más o menos cifras de cuántas personas han podido ser ejecutadas extrajudicialmente para luego ser juzgadas como guerrilleras. Pues la Coordinación Colombia-Europa
que es una organización que está en Colombia, Europa, Estados Unidos, perdón, que está en Colombia. Con ellos más o menos se ha venido documentando y con otras organizaciones de derechos humanos, y lo que hemos visto es más o menos alrededor de más de 3.000 casos de ejecuciones extrajudiciales. El número, pues, esos son de los casos que han sido denunciados y de los cuales, pues, hay, digamos, investigaciones, es decir, la Fiscalía adelanta un proceso penal en contra de estas personas o está investigando por lo menos los hechos de la muerte, pero creemos que hay muchos más casos que no han sido denunciados. Actualmente, a pesar de ser hoy el año 2015, todavía se siguen presentando casos de falsos positivos. Ya no en la misma proporción, pero se siguen presentando obviamente, porque cada día en lo que nos hemos dado cuenta por parte del ejército, en este caso los gaulas especializados del ejército, han en cierta forma logrado mejorar sus técnicas, ¿no?, de hacer ese tipo de delitos. Pero más o menos podríamos hablar de más de 3.000 casos. Vosotros realizáis también un trabajo muy importante de campo. Vais a las comunidades, exactamente para ofrecer talleres, para informarles de caso de que tengan problemas con la justicia, qué derechos tienen. ¿Qué función cumplís en el trabajo de campo? Nuestro trabajo de campo es un acompañamiento. No llamamos trabajo de campo, yo creo que hay que empezar a precisar, se llama ese acompañamiento. Ese acompañamiento que nosotros hacemos es un acompañamiento integral, es decir, no solamente es jurídico, sino también lo es lo político y también lo organizativo con las comunidades. En tal sentido, pues con las comunidades, el acompañamiento que hacemos a terreno o a campo, lo que buscamos es generar que las mismas comunidades o empoderarlas de sus derechos, de qué, por ejemplo, herramientas jurídicas tienen ellos para poder defender sus derechos y denunciar precisamente las arbitrariedades o los abusos que el Estado colombiano a través de sus organismos, ya sean civiles o militares, puedan estar transgrediendo. Entonces el trabajo que hacemos en campo es precisamente en el acompañamiento, es un trabajo preventivo. En este caso, pues, qué hacer, por ejemplo, en caso de una detención, ante quién acudir, qué derechos tiene la persona. De otra parte, el trabajo de denuncia. Y de otra parte, pues obviamente ya el acompañamiento como tal en lo que tiene que ver con acciones jurídicas directamente con los casos que allí se logran hacer. Aparte de ello, pues también el acompañamiento pues implica formación. Entonces es algo muy fundamental para nosotros, y es que las comunidades precisamente que nosotros acompañamos son comunidades organizadas, comunidades que hacen parte de un proceso social, que no están solitas ni están sueltas, sino están en un proceso, digamos, de construcción y del fortalecimiento organizativo que se vio dañado o exterminado casi que con la arremetida paramilitar y el ejército al tratar de acabar con el movimiento social en Colombia. Entonces es un poco ese trabajo en formación, en prevención y en denuncia que hacemos en los acompañamientos que hacemos. ¿Cuántas comunidades cubrís o intentáis apoyar en estos acompañamientos? ¿De cuántas estamos hablando para alguien que no lo sepa? Son muchas, ¿no? Son muchas comunidades. Exactamente. Pero podemos hablar de las comunidades que acompañamos, son comunidades de 3 departamentos de Colombia, que son en este caso el nororiente colombiano, que comprende Santander, departamento de Santander, departamento de norte de Santander y el departamento del Cesar, y parte de lo que es el departamento de Bolívar, pero hacia lo que se ha denominado sur de Bolívar o Magdalena Medio, que son, digámoslo así, zonas donde el conflicto ha sido muy fuerte, donde el paramilitarismo desapareció y asesinó a muchas personas, y donde precisamente se ha visto vinculado al ejército y la fuerza pública, y obviamente la participación de las multinacionales en que estos delitos se cometen. Entonces tenemos un gran número de comunidades acompañadas, no solamente con casos de falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales, sino también hay desaparecidos, también hay despojo de tierras, también hay judicializados, que es la otra técnica que el Estado utiliza, y es que cuando el campesino no quiere vender su tierra para un megaproyecto de una multinacional, pues lo judicializan o lo desplazan amenazándolo con pues ponerlo tras las rejas o ponerlo preso. Entonces esto ocasiona un desplazamiento y obviamente un amedrentamiento hacia el campesinado, ¿no? Pero el número de comunidades acompañadas es muy grande, digamos, en esos 3 departamentos.